Bueno, a ver, los estados de tensión se clasifican en tres grupos. El primero de ellos es el que se conoce como estado triple, espacial o triaxial. El segundo es el que se conoce como estado doble, plano o biaxial. Y el tercero es el que se conoce como estado de tensión simple, lineal o uniaxial. ¿Entendido? Ahora, ¿qué implica cada cosa? A ver, el estado de tensión triple, espacial o triaxial, que son las tres formas en las cuales se lo denomina, implica que yo tengo un estado de tensión cualquiera, está caracterizado por el tensor de tensiones, asociado obviamente a un punto cualquiera, también, y por ese punto hago pasar un plano determinado y obtengo el vector tensión. Hago pasar otro plano, obtengo el vector tensión. Hago pasar otro plano, obtengo el vector tensión. Y así obtengo todos los vectores tensión que quiera. Imaginemos que podamos obtener los infinitos vectores tensión. Bueno, lo que se observa es que todos esos infinitos vectores no guardan entre sí ningún patrón. Es decir, son todos vectores tensión que pueden tener cualquier dirección en el espacio. ¿Entendido? Pueden tener cualquier dirección en el espacio. No guardan ningún patrón de decir o son paralelos a determinado plano, son paralelos a determinada recta, están contenidos en un plano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que representa el estado triple. A diferencia del segundo, del estado doble, en donde yo, por ejemplo, por ese punto, hago pasar, vamos a suponer hipotéticamente, como les dije antes, los infinitos planos que puedan pasar por el punto, y nos encontramos que todos esos infinitos vectores tensión asociados a esos infinitos planos pasantes por el punto son paralelos a un plano determinado, o están contenidos en un plano determinado. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, se dice que ese estado de tensión es doble, plano o biaxial. Y el tercero tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que todos los vectores tensión, o los infinitos vectores tensión, asociados a los infinitos planos pasantes por el punto, son paralelos a una dirección determinada. Son paralelos a una dirección determinada. Es como si yo, por ejemplo, hago pasar un plano y todos los vectores tensión tienen la dirección del eje Y. ¿Entendido? Eso es lo que significa. En el caso del plano, imagínense que todos los vectores tensión tienen componentes solamente en Y y en Z. En X no tienen. Por lo tanto, eso significa que son paralelos a los planos Y y Z. Perdón, es paralelo al plano YZ. ¿Entendido? El plano YZ es el plano X, en definitiva, porque su normal es el eje X. Ahora, no necesariamente tienen que ser paralelos a una de las planos coordenados o una de las direcciones coordenadas. ¿Entendido? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo esto. Imagínense que yo tengo la Tierra, X y Z, donde el punto O, ahora lo voy a poner acá, donde el punto, ¿dónde lo puedo poner acá? Donde el punto O coincide, es decir, el origen de coordenadas coincide con el punto A, que es el punto que uno está estudiando, y después tengo, por ejemplo, una terna cualquiera, otra más, es decir, yo puedo tener cualquier terna, la U, B, W. Entonces, supongamos que todos los vectores tensión que están asociados a los infinitos planos pasantes por el punto, capaz que son paralelos al plano UV, o al plano UW, o a cualquier, ¿entendido? En definitiva, a cualquier plano del espacio. No necesariamente tienen que estar asociados a uno de los tres planos coordenados o de las tres direcciones coordenadas en el caso del estado simple o lineal. ¿Me expliqué con esto, chicos? Esta es la interpretación física de la clasificación de los estados de tensión.
de los distintos estados de tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Chicos, ¿sí? Sí, Luis, se entiende. Bien, bueno, muy bien. En el libro de Friedrichs está la definición también de esto, pero no está exactamente del todo correcto. No está mal, pero le falta algún viso de precisión a lo que dice. Pero igual, mírela o si no cualquiera de los otros libros de la bibliografía. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a ver si vamos a meternos en lo que sería las planos direcciones y tensiones principales. ¿Entendido? Vamos a ver eso entonces. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir bien qué es vamos a definir bien qué es una dirección principal. Entonces, voy a dar dos definiciones, así que voy a dar una definición 1 de esto, ¿sí? Y vamos a decir que una tensión será, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, una tensión asociada a un plano pasante por un punto determinado, por un punto cualquiera, será considerada como principal cuando tiene la dirección del versor normal al plano. ¿Entendido? A eso, esta es la primera definición que nosotros vamos a dar. Bueno, hay otra forma de definirlo también a esto, que es la que vamos a ver ahora también. Las dos son iguales. Las dos dicen lo mismo de distinta manera, básicamente. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Una tensión asociada a un plano pasante por un punto cualquiera de un sólido en equilibrio será considerada como principal cuando su componente tangencial es nula. ¿Entendido? ¿Mm? Así que esas es las dos definiciones que nosotros vamos a dar. Y acá ya que estamos, voy a poner esto. Así que más completita de un sólido. Muy bien. Ahora bien,
al plano asociado vamos a poner escribirlo de otra manera. El plano asociado a una tensión principal se lo denominará como... ¿qué pasó? Como plano principal. Pero no sé qué es lo que le pasa. ¿Qué pasa? Se lo denominará como plano principal. Y a la dirección del plano dirección del versor normal al mismo, se la denominará como dirección principal. ¿Entendido? Ese es el tema. ¿Sí? Así que esta es la definición. Con lo cual, ya con esto nosotros tenemos definido lo que es una tensión, un plano y una dirección principal. ¿Alguna duda respecto de esto? No, ¿no? ¿Eh? No, profe. Bien. Bueno, así ya de esta manera queda bastante bien escrito estas definiciones, con lo cual, bueno, uno tranquilamente podemos continuar ahora con el planteo para poder determinar justamente estas tensiones principales y tanto el plano como la dirección principal. ¿Entendido? Así que esto es lo que vamos a hacer. Bueno, esa vuelta que ustedes ven en la tablet es porque, ¿cómo se llama? Pongo el tablero para poder escribir, ¿no? Ese es simplemente eso, no es otra cosa. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces el planteo para poder determinarlas. Vamos a ver el planteo para poder determinarlas. Entonces, el planteo, más o menos, sería el que le voy a decir ahora. A ver, si yo multiplico, utilizo esto, ¿no? Esta expresión, en donde el vector ρ va asociado a un plano cualquiera. Lo obtengo a partir del tensor de tensiones por el versor normal de dicho plano, y voy a considerar que esta vector tensión ρ es principal, lo voy a denominar de la siguiente manera. Voy a decir que ρx va a ser igual, en realidad, a ρ principal por LI, ¿sí? LI es el coseno del ángulo que forma la normal con la normal al plano con el eje X, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tensión principal I por ese ángulo P sub I. Y va a ser igual a sigma P sub I en la dirección X. Rho sub I será lo mismo, pero en vez de L va a ser con M. Lo voy a escribir de vuelta porque no me gustó como quedó. Muy bien. Y acá tendré M P sub I. Y esto será igual a sigma P sub I por M P sub I, y esto será sigma P sub I componente I. Y finalmente, voy a tener rho z, que será igual a rho P sub I por N P sub I, igual a sigma P sub I por N P sub I, igual a sigma P sub I z. Todo esto, en definitiva, va a ser igual a lo siguiente.
va a ser igual a el tensor de tensiones, que todos nosotros ya conocemos cómo es, multiplicado por L P sub I, M P sub I y N P sub I, que es las componentes del versor. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, yo ahora voy a trabajar exclusivamente con esto. Voy a trabajar exclusivamente con esto. De todo esto, de todas estas representaciones, voy a trabajar nada más que con esta, que es la que más me importa. ¿Entendido? Así que lo que voy a hacer es, fíjense que si yo esto de acá lo paso al otro miembro, restando, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que sigma x, perdón, no con este color, sino con este, no, vamos a hacerlo acá en lila. Me va a quedar que sigma x menos sigma y por tau y x, un segundo, necesito separarlo un poquito más, tau y x y tau zx, después acá voy a tener tau xy, sigma y menos sigma y latina, tau zi, y finalmente tengo tau xz, tau iz, sigma z menos sigma y. ¿Entendido? Y esto multiplicado por las componentes de los cosenos, del coseno directo, LI, MI, NI. Y todo esto igual al vector nulo. Entonces, esto en definitiva, ¿qué es? Esto en definitiva, ¿qué es? Es el tensor de tensiones menos una tensión principal, sigma I, por la matriz identidad, por el versor normal de esa dirección, igual al vector nulo. ¿Entendido? Esto es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Que tiene a su vez dos soluciones. Tiene a su vez dos. ¿Me pueden esperar un minuto, por favor? Un minuto nomás. Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, que, como ustedes saben bien, tiene dos posibles soluciones para que se cumpla. O esto es igual a 0, o esto es igual a 0. ¿Entendido? O las dos cosas, obviamente, ¿no? Pero, a ver, la primera, en realidad la segunda, que el versor sea igual a 0, es la solución trivial. Es decir, la más fácil de todas, es cuando LI es igual a MI, igual a NI, igual a 0. Que es la solución que no nos interesa a nosotros. Porque que todas las componentes del versor sean iguales a 0, significa que no tengo plano. Entonces, la verdad es que es un problema físico que no. Nosotros queremos justamente determinar la tensión asociada a un plano, y eso indica que no estoy considerando ningún plano, porque el versor nulo no representa ningún plano. Entonces, esa solución no nos interesa. Y la otra solución es que lo que está entre, es decir, esto sería, a ver, vamos a ponerle acá 1 y acá vamos a ponerle 2, ¿sí? Lo que está entre llaves, que es el tensor menos sigma i por el versor, para que eso sea igual a 0, lo que en realidad tiene que ser igual a 0 es el determinante de esto de acá. Esta es la condición necesaria y suficiente para
la solución del problema. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Mm? Bueno. Ahora, si yo quiero resolver esto, tengo que resolver el determinante de esto que tengo acá arriba. Vamos a escribirlo acá en este color. Bueno, Mario, vamos a escribirlo acá en este color. Tengo que resolver el determinante de esto de acá. Eso me da, o sea, le pido que lo hagan ustedes, yo no lo voy a hacer, me da una ecuación determinada. Esa ecuación determinada es la siguiente. Me dice que las tensiones principales, o el valor de la tensión principal elevada al cubo, menos un coeficiente 1 por el valor de esa tensión elevada al cuadrado, más el otro coeficiente I2 por el valor de la tensión elevada a la primera, menos un término independiente I3, tiene que ser igual a 0. Esta ecuación es una ecuación cúbica. Y se la conoce como ecuación característica de las tensiones principales. O también ecuación de Lagrange. ¿Entendido? ¿Sí? Donde I1, perdón, donde I1, I2 e I3 son invariantes. Es decir, son coeficientes invariantes. ¿Qué significa que son coeficientes invariantes? Que no dependen de la terna elegida. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? No dependen de la terna elegida. El invariante 1 es la traza del tensor de tensiones. No lo hago la demostración de cómo llegar a esto porque es mucha matemática, en el libro de Flies está bien, lo pueden ver ahí y seguro hay otro libro en el cual también lo pueden encontrar. Y si no lo desarrollan ustedes, si ustedes lo desarrollan y agrupa los términos de una determinada manera, todos aquellos términos que tienen a sigma i elevado al cubo, aquellos con el sigma i elevado al cuadrado o a la primera, y los términos independientes, le queda esto. El invariante 1 es la traza del tensor de tensiones. El invariante 2 es la suma de los menores complementarios de la diagonal principal del tensor de tensiones. La traza acá es sigma x más sigma y más sigma z. La suma de los menores complementarios es sigma i por sigma z menos tau tau iz al cuadrado, más sigma x por sigma z menos tau xz al cuadrado, más sigma x por sigma y menos tau xy al cuadrado.
Este es el menor complementario del elemento A11 del tensor de tensiones. Este es el menor complementario del elemento A22 del tensor de tensiones, y este es el menor complementario del elemento A33 del tensor de tensiones. Y esto les queda finalmente de la siguiente manera. Les queda como sigma X por sigma Y, más sigma Y por sigma Z, más sigma Z por sigma X, menos tau XY al cuadrado, menos tau XZ al cuadrado, menos tau YZ al cuadrado. ¿Entendido? El invariante 3, o el término independiente, es el determinante del tensor de tensiones. No voy a poner acá como la solución del determinante, eso ustedes lo recontramanejan mucho más que yo. Yo cursé álgebra 1 hace muchos años. ¿Estamos de acuerdo? Así que esto es los elementos o los coeficientes de la ecuación característica de las tensiones principales, también denominada ecuación de Lagrange. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? No, Luis, entendí todo. Bueno, entonces fíjense que, ¿cómo uno procedería? ¿Cómo uno procedería para encontrar las tensiones principales? A ver. Bueno, esto siempre queda un poco largo, lamentablemente, pero ¿cómo uno procede? Bueno, yo, a ver, determino estos tres coeficientes, I1, I2 e I3, lo meto dentro de esta ecuación y determino, resuelvo la ecuación cúbica, y al resolver la ecuación cúbica voy a obtener, a ver, sería, primero, tengo el tensor de tensiones. Segundo, determino los invariantes, que son I1, I2 e I3. Tercero, armo la ecuación característica de las tensiones principales. Cuarto, realizo la solución de esta ecuación característica de las tensiones principales. ¿Entendido? Y ahí voy a obtener, el resultado de esto que es obtengo, como es una ecuación cúbica, tres raíces. Las tres raíces son las tensiones principales. Una vez que obtuve las tres raíces con las tensiones principales, lo que tengo que hacer a continuación es determinar las direcciones principales, asociadas a cada una de las tensiones principales. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, sí, se entendió. Bueno, un par de consideraciones o notas a todo esto es la siguiente. Vamos a ponerlas acá. En general se ordenan de mayor a menor las tensiones principales. Entonces, a la más grande se la denomina sigma 1, a la más chica sigma 2, a la más chica de todas, a la intermedia sigma 2 y a la más chica de todas sigma 3. Entonces, esto es así. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una tensión principal 1, lo voy a poner en romano, que vale menos 200. Tengo una tensión principal 2 romano, que vale, no sé, 40. Y tengo una tensión principal 3, que vale 60. Acá tendría entonces que sigma 1 es igual a 60, sigma 2 es igual a 40 y sigma 3 es igual a menos 200. ¿Quedó claro? ¿Entendido? ¿Por qué? Porque 60 es mayor que 40
y 40 es mayor que menos 200. ¿Me expliqué? Bueno, entonces, y en la segunda es cómo determino las tensiones principales, las direcciones principales. ¿Cómo determino las direcciones principales? ¿Cómo determino las direcciones principales? Bueno, las direcciones principales las determinamos de la siguiente manera. En esta expresión que tengo acá, esta, la planteo para cada una de las tensiones principales que yo obtuve a través de la resolución de la ecuación de Lagrange. Y lo que tengo que obtener es, para cada una de esas tres tensiones, tengo que obtener L, M y N. Es decir, supongamos que quiero determinar la dirección principal asociada a la tensión 1, voy a tener sigma x menos sigma 1, tau xy, tau xz. Tau ix, sigma y menos sigma 1, tau y z. Tau zx, tau zi y sigma z menos sigma 1. ¿Entendido? Entonces, con estas tres ecuaciones que tengo acá, L1, acá lo llamo M1 y N1, igual al vector nulo, ya acá tengo tres ecuaciones. Pero esto esto no va a poder resolverse porque son tres ecuaciones homogéneas y dos seguro van a ser linealmente dependientes. Entonces, tengo que recurrir a que L1 al cuadrado más M1 al cuadrado más N1 al cuadrado es igual a 1. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Entonces, con este sistema de cuatro ecuaciones, ahí resuelvo y obtengo los cosenos directores de cada una de las tres direcciones principales. ¿Me expliqué? ¿Mm? Sí, Luis. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, esto salió bastante largo. Bueno, después lo voy a tener que dividir porque se va a quedar medio corto. Muy bien. Bueno, a ver. Existen tres propiedades muy importantes de las tensiones principales, que son las siguientes. Yo no las voy a explicar, pero sí, a ver, no se las voy a hacer las demostraciones se las voy a dar en un pequeño apunte escrito y les voy a pedir que ustedes la estudien de ahí. Si llegan a tener alguna duda, me dicen y las vemos. ¿Entendido? Así que las propiedades son, la primera, con esto. Bueno, la primera es la siguiente. Dice que las tres raíces de la ecuación característica de las tensiones principales, entre paréntesis, ecuación de Lagrange, son reales. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Es decir, no nos va a aparecer nunca un número complejo o algo por el estilo. ¿Entendido?
La otra es que los dos coeficientes y el término independiente, vamos a poner los coeficientes son I1 y 2, y el término independiente o sea, el I3, son invariantes. Esto también hay que demostrarlo. Esto también hay que demostrarlo. Y finalmente, la tercera y última propiedad que nos va a interesar a nosotros es que las tres direcciones principales, esta es tal vez la demostración un poquito más complicada, principales son ortogonales entre sí. ¿Entendido? Estas son las tres propiedades que a nosotros nos interesa que ustedes sepan, son básicamente las tres más importantes, o casi las únicas, les podría decir, pero no les voy a dar la demostración, se la voy a dar en un pequeño apunte manuscrito para que ustedes lo vean, y si hay algo que no se entiende de lo que les estoy dando, bueno, ustedes agarran y me preguntan. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido o yo no me haya explicado? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe, venimos bien. Bien, bueno, muy bien. Bueno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Propiedades, vamos a meternos acá, 0,7. Perdón, ahí no. Yo no quiero escribir acá. No. Ahí está. Bueno. Muy bien, ahora sí lo tomo. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, a ver. Creo que era 8, no, 7. 7, entonces... Vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribir al... Bueno, a ver, vamos a escribir al... expresión del pero Dios, ¿qué le pasa a esto hoy? Expresión del en función
de las tensiones principales. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver esto. Así que, con lo cual, fíjense lo siguiente. Bueno, muy bien. A ver, yo puedo expresar, así como, fíjense, por una de las propiedades que vimos anteriormente, las tres direcciones principales son mutuamente perpendiculares entre sí. Por lo tanto, uno podría asumir que esas tres direcciones constituyen una terna. Y si constituyen una terna, yo podría escribir al tensor de tensiones en función de esa terna. ¿Entendido? En vez de ser la X y Z, la 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, cuando escribo eso, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar que el tensor de tensiones expresado en la terna 1, 2, 3, solamente tiene componentes en las direcciones 1, 2, 3. Y las componentes en las direcciones 1, 2, 3 son exclusivamente tensiones normales. O sea que va a ser sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. ¿Entendido? Entonces, esto es escribir o expresar al tensor de tensiones en función de las tensiones principales. Ahora bien, así como escribo esto, también puedo escribir a los invariantes en función de las tensiones principales. Bueno, entonces, fíjense, el invariante 1, si yo lo escribo en función de esto, me queda como sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. El invariante 2 me queda como el producto de sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 por sigma 3 más sigma 3 por sigma 1. Y el invariante 3, que es el determinante, me queda el producto de sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. O sea que estos son los tres invariantes de la ecuación característica de Lagrange. ¿Entendido? Entonces vamos a analizar ahora qué es lo que pasa, cuando, en función de cómo sean estos invariantes. ¿Entendido? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Primera suposición, vamos a hacerlo así. Vamos a escribirlo de esta manera que me parece que va a ser mejor. 1. Si el invariante 3 es igual a 0, esto implica que alguna, mejor dicho, de las tres tensiones principales deberá ser nula. ¿Entendido? ¿Sí? Vamos a suponer que, por un instante, sin perder generalidad, que sigma 3 es nula. O sea, es igual a 0. Fíjense lo siguiente. Fíjense que yo voy a tener que el tensor de tensiones va a ser sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, 0. Y esto será L, M, N. Y esto, en definitiva, me quedará como sigma 1 por L, sigma 2 por M, 0. O sea que fíjense lo siguiente. Fíjense que el hecho de que el invariante 3 sea nulo implica que cualquier plano, porque acá yo en definitiva estoy poniendo el versor asociado a cualquier plano,
fíjense que solamente voy a tener dos componentes, en la dirección 1 y en la dirección 2. Por lo tanto, ¿en qué estado voy a estar? ¿O en qué tipo de estado de tensión voy a estar? En un estado plano. Exactamente, voy a estar acá en un estado plano de tensión. Voy a estar en un estado plano de tensión. Y ahora, como este número es un invariante, siempre que el invariante 3 sea igual a 0, independientemente de que el tensor de tensiones esté expresado en la terna principal, en la terna X y Z, W o RST, siempre va a ser un indicio de que voy a estar en un estado plano. ¿Entendido? Ahora, fíjense lo siguiente. Supongamos ahora que sigma 2 es igual a sigma 3 y es igual a 0. Esto implica que el invariante 3 es igual a 0, pero también implica que el invariante 2 es igual a 0. ¿Entendido? Por lo tanto, si yo tengo sigma 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y lo multiplico por los cosenos directores de cualquier plano, L, M, N, esto me dará como resultado lo siguiente. Me dará sigma 1 por L, 0, 0. ¿Y esto qué implica? Implica que todos los planos tienen un vector tensión paralelo a una recta determinada. ¿Entendido? Entonces, de acá, nosotros deducimos lo siguiente. De acá uno deduce lo siguiente. Dice, a ver, primero, si el invariante 3 es igual a 0, ¿estoy en un estado plano? Bueno, tendré que ver cómo es el invariante 2, porque si el invariante 2 es igual a 0, en realidad todos los vectores tensión van a ser paralelos a una dirección, y estaría entonces en un estado simple o lineal. ¿Entendido? Entonces, el invariante 3 es igual a 0, y el invariante 2 es distinto de 0, esto implica que estamos en un estado, esto constituye en realidad la condición necesaria y suficiente para tener un estado plano de tensiones. Fíjense que el invariante 2 tiene que ser necesariamente distinto de 0, porque si no es distinto de 0, es decir, si es igual a 0, puedo estar en un estado simple o lineal. La otra es que si el invariante 3 es igual a 0 y el invariante 2 es igual a 0, pero el invariante 1 es distinto de 0, voy a estar, esto constituyen las condiciones necesarias y suficientes para un estado simple de tensiones. ¿Entendido? Y finalmente, ¿cuándo tengo un estado triple? Y cuando por lo menos el invariante 3 es distinto de 0. Porque si el invariante 3 es distinto de 0, significa que yo voy a tener las tres tensiones principales. ¿Mm?
tendremos las tres tensiones principales y el estado de tensión será triple. ¿Entendido? Fíjense que si uno tiene sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3, cuando yo lo multiplico por cualquier plano, L, M y N, voy a tener sigma 1 por L, sigma 2 por M, sigma 3 por N. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. No, no, Luis. Bien, bueno, me alegro. Entonces, ¿qué más me está faltando? ¿Qué más me está faltando? Bueno, prácticamente con esto, bueno, me quedan unas cositas que las que vamos a ver ahora. Todavía me quedan unas cosas para ver de estado de tensión, que necesito que las veamos. Así que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, después vamos a ver si hacemos un ejercicio, por lo menos que nos haga recordar lo que vimos ya el año pasado, y para los que obviamente tienen dudas o no recuerdan algunas cosas, me preguntan. Voy a complementar ahora todo este desarrollo con una serie de, a ver, como para decirlo, de comentarios o de notas que van a ser siempre importantes de tener en cuenta, y unos temas un poco más chicos. Una serie de temas un poquito más chicos. Así que, bueno, vamos a largar con eso entonces. Bueno, tipos de ángulos. Bueno, a ver. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es clarificar un poco todos los tipos de ángulos que uno tiene en un problema de tensión, y que además va a ser lo mismo para después cuando veamos estado de deformación. ¿Entendido? Entonces, a ver. El primer esquema que vamos a ver es el siguiente. Yo voy a tener alfa, beta y gamma, que son los ángulos de la normal de un plano con los ejes coordenados. ¿Entendido? Después voy a tener como un segundo grupo a los ángulos que voy a llamar alfa rho, beta rho y gamma rho, que van a ser los ángulos de el vector tensión rho alfa o rho pi o lo que sea, con los ejes coordenados. ¿Entendido? Un tercer grupo de ángulos va a ser el ángulo que voy a denominar phi. Este ángulo phi es el ángulo que forman rho alfa y la normal de ese plano alfa. ¿Entendido?
es el ángulo que forman el vector tensión asociado a un plano alfa con la normal de ese plano alfa. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. 4. A ver, si yo multiplico el vector ρ por la normal, esto, por ser un producto escalar, va a ser el módulo del vector ρ por el módulo del versor, que vale 1, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Con lo cual, el coseno de ese ángulo φ va a ser igual a ¿qué? A ρ por n dividido el módulo de ρ. ¿Entendido? Esto para que ustedes lo tengan claro de cómo determinar. Muy bien. Cinco. El versor n alfa, ¿qué es? Es el versor del plano alfa en la terna X y Z, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ser en cualquier otra terna. Pero es el versor del plano alfa en una determinada terna. Muy bien. Ahora, el versor 1, el versor 2 y el versor 3, ¿qué son? Son los versores de las direcciones principales expresados en alguna terna. ¿Entendido? Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo que forma una de esas direcciones principales con los ejes X y Z, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Bueno, tendré que hacer lo siguiente. A ver. Eso es el módulo de n alfa por el módulo de 1. Esto vale 1 y esto vale 1 por el coseno del ángulo alfa 1, es decir, el ángulo que forma alfa con 1, que es L1. ¿Entendido? Entonces, de esta manera yo puedo determinar el valor de L1. ¿Entendido? ¿Sí? Es decir, el valor del coseno de dicho ángulo. Y así puedo determinar el valor de los otros cosenos. Es decir, de forma similar puedo sacar M1 y podré sacar N1. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, Luis. Bien. 7, 8. Vamos a ver ahora cómo uno orienta las direcciones. Supongamos que yo trabajo en el plano, ¿no? Es porque es más fácil, obviamente, de representar, ¿no? Entonces, trabajo en X, Y. Supongamos que yo agarro y planteo esta dirección. ¿Qué ángulo tiene esta dirección? ¿Cuál es el ángulo? Si yo quiero ver el ángulo que forma con el eje X, una posibilidad es que voy en sentido positivo de giro de X hacia esa dirección R, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Ahora, la otra posibilidad es que yo lo mida de la siguiente manera. Lo mida desde acá. Y ese ángulo es menos alfa. ¿Entendido? Entonces, ustedes tengan en cuenta que este
es el sentido de giro positivo para la terna derecha. Para esta terna derecha. ¿Quedó claro? Y tengan en cuenta que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Y en este caso vale, por ejemplo, el coseno de 30 grados es igual al coseno de menos 330 grados. ¿Entendido? Que vale justo raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Bueno, esto es para medir el ángulo que forma R con X. Ahora, ¿cómo será el ángulo que forma esa dirección R con Y? Entonces, la dirección es la misma, es la dirección R. Y ahora, ¿cómo mido el ángulo que forma Y con esta dirección R? ¿Cómo lo mido? ¿Qué les parece? El semieje positivo hasta donde la cortan en sentido horario. No, justamente no, porque ten en cuenta que el sentido de giro positivo de la terna es esta. Yo voy de X a Y. Entonces, yo lo tengo que medir de la siguiente manera. Tengo que ir desde acá hasta acá. Ese es el sentido de giro positivo. Bien, bien. Este que ahora voy a dibujar acá, es el sentido de giro negativo. O sea que esto es menos beta y el otro es beta. ¿Quedó claro? Ten en cuenta, de vuelta, que el coseno de beta es igual al coseno de menos beta. Y esto me da M. Bueno, coseno de 300 es igual al coseno de menos 60, que es 1. Entonces, para resumir, los valores positivos de los ángulos se miden. ¿Cómo se van a medir? Positivamente. Para nuestra terna, van a ser en este sentido de giro. En cambio, valores negativos de los ángulos se miden negativamente. Perdón. Para nuestra terna es así. Es justo en el sentido horario. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis, se comprendió. Bueno, muy bien. ¿Qué más? A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, creo que no. Me parece que no. Sí, otra cosita más me está quedando. A ver. ¿Cuál era? 7, 8, 9. Bueno, ¿cómo calculo
cálculo de los ángulos de ρ con los ejes coordenados. Bueno, a ver, fíjense que si yo multiplico de vuelta a ρ con, por ejemplo, el versor de la dirección X, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el módulo de ρ por el módulo del versor de X, por el coseno del ángulo que forman ρ con X. Esto es igual a 1. Por lo tanto, este coseno del ángulo alfa que forma ρ y X es igual a ρ por el versor ρx dividido ρ. No sé si ya lo dije, no me acuerdo. Me parece que no, que era distinto lo que había dicho, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Seguimos un poco más? ¿Les parece? Sí, Luis, perfecto. Bien, bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a cambiar de hojita. 8. 9. Bueno, descomposición de tensores. Descomposición de tensores. A ver. Nosotros, a ver, los tensores en definitiva, ¿qué son? Son matrices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son matrices, a ver, vamos a escribirlo de esta manera, para que se entienda. Primera consideración. Los tensores en un espacio 3D tienen una representación a través de matrices de 3×3. ¿Entendido? Entonces, imaginemos que yo tengo, si yo tengo dos matrices de 3×3, tranquilamente, por ejemplo, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Sí? Y tengo otra matriz B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. ¿Sí? Y vamos a suponer que ambos representan dos tensores de tensión. El tensor de tensión es 2 y este de acá representa el tensor de tensión es 1. Y vamos a suponer que ambos están expresados en la misma terna, X y Z. Y que cada uno de estos responde a un conjunto de fuerzas exteriores 1, en realidad lo puse en colores distintos, perdón. Fuerzas exteriores 2, y este responde a un conjunto de fuerzas exteriores 1. Es decir, cada una de estas fuerzas exteriores provoca para cada punto un determinado tensor de tensiones, ¿sí? Y ambos tensores de tensión están expresados
para el mismo punto en la misma terna, si yo ahora combino, si yo ahora sumo el conjunto de fuerzas exteriores 1 más el conjunto de fuerzas exteriores 2, voy a poder tranquilamente sumar a esos tensores de tensión, que me van a dar, en definitiva, lo siguiente. Me van a dar A11 más B11, A21 más B21, A31 más B31, y así sucesivamente. ¿Eh? Bueno, y así. ¿Eh? Es decir, que esto, en definitiva, es el tensor de tensiones 1 expresado en la terna X y Z más el tensor de tensiones 2 expresado en la terna X y Z. Es como que, imagínense que yo tengo una viga, para ir a un ejemplo simple, simplemente apoyada, donde le coloco una carga P en la mitad y para un punto determinado determino el tensor de tensiones. Esto me determina el tensor de tensiones 1 en un punto A cualquiera. Pero después, imagínense que ahora lo cargo con un momento acá, por ejemplo, un momento acá, miren, un momento M, y esto me da un tensor de tensiones 2 en el mismo punto A que estoy determinando. ¿Y qué pasa si ahora yo sumo, es decir, encuentro esto de acá? La carguita P en el medio y el vector momento acá. Bueno, tendré, obviamente, la suma de estos que me da el tensor de tensiones 1 en el punto A más el tensor de tensiones 2 en el punto A. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Chicos. ¿Sí? Sí, Luis. Bien. Bueno. Otro de los problemas, o otra de las cuestiones que uno puede resaltar, vamos a ponerle a este 1. Vamos a ver ahora el segundo. Es cuando, así como yo puedo componer, puedo descomponer. Entonces, esto es la descomposición de un tensor. Una de ellas, ¿no? Después vamos a ver otra. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo este tensor de tensiones. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y lo descompongo en los siguientes. Miren. A ver. A11, un medio de A12 más A21, un medio de A13 más A31, un medio de A12 más A21, A22, un medio de A13 más A31, un medio de A23 más A32, un medio de A23 más A32 y A33. Más lo siguiente. A ver. 0 menos un medio de A12 menos A21, y acá pongo un medio de A12 menos A21. Acá tengo menos un medio de A13 menos A31, y acá pongo un medio de A13 menos A31. Acá pongo 0, acá pongo menos un medio de A23 más nada menos A32,
Acá tengo un medio de A23 menos A32, y acá pongo 0. Ahora, fíjense, la descomposición fue tal que la primera matriz es un tensor simétrico, y la segunda es un tensor o una matriz antisimétrica. ¿Entendido? Entonces, en definitiva, yo descompuse a la matriz A en una matriz simétrica más una matriz antisimétrica. ¿Entendido? Es decir, es como que yo descompongo al tensor de tensiones en un tensor de tensiones simétrico más un tensor de tensiones antisimétrico. Bueno, ustedes me dirán, Luis, ¿para qué nos estás dando esto de acá? Sí, es un repaso en realidad de ¿cómo se llama? De álgebra. Sí, es verdad, pero esto de acá, esta descomposición que acabamos de ver, la vamos a necesitar para estado de formación. Entonces ya la voy a adelantar. Y la primera es porque implica que uno puede sumar estados de tensión siempre y cuando estén referidos a la misma tasa. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Así que vamos a ver una segunda descomposición, que es la siguiente. Que es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo segunda descomposición. Segunda descomposición. Supongamos que yo tengo A11, A12, A13, A21, A22, A23 y así sucesivamente. Y lo descompongo en un tensor que solo tiene componentes en la diagonal principal y el otro, como tienen que ser iguales y poder sumarse, va a ser igual a A11 menos A0 . ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, a este tensor, donde A0 se define como el promedio de los elementos de la diagonal principal, es decir, A11 más A22 más A33 dividido 3, a este de acá se lo denomina tensor esférico. Y a este de acá se lo denomina tensor desviador. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Se entendió, no, chicos? ¿Eh? Muy bien. Esto mismo, expresados en terna. X y Z y principal, nos queda de la siguiente manera. Nos queda que sigma 0, 0, 0, 0, sigma 0, 0, 0, 0, sigma 0. Más sigma x menos sigma 0, tau xy, tau xz, tau ix, tau
ZX, sigma I menos sigma 0, tau ZI, tau IZ, sigma Z menos sigma 0. ¿Ha entendido? Y en donde sigma 0 es igual a 1/3 de sigma X más sigma Y más sigma Z. Pero resulta que esto es la traza del tensor de tensiones, que es el invariante 1. O sea, es lo mismo que 1/2 de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. 1/3, perdón. O sea que sigma 0 es 1/3 del invariante 1. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh? Sí, profe. ¿Venimos bien? Buen mareo. Bueno. ¿Seguimos hasta las 9 o están cansados? Díganme ustedes. Sí, Luis, sigamos. Sigamos hasta las 9. Vamos. Muy bien. Lo que pasa es que a veces uno se cansa de hablarle solo a la máquina, entonces ese es más que nada el problema. Así que bueno, uno no se puede ni ver ni nada, es más complicado. Bueno, tensiones octaédricas. Con este calor, Luis, ya te imaginarás cómo estoy. Sí, estamos todos igual, te digo, la verdad que... Te digo, honestamente, estamos todos iguales. Así que, bueno, tensiones octaédricas. A ver, vamos a definirlo. Vamos primero a hacer la definición formal y después vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a denominar como tensiones octaédricas a aquellas tensiones asociadas a planos cuyas normales forman los mismos ángulos con los ejes principales, o con las direcciones principales. ¿Entendido? ¿Sí? Es decir, primero que para definir una tensión octaédrica tengo que encontrarme en, ¿cómo se llama? En la terna principal. ¿Entendido? Entonces, una vez que estoy en la terna principal, las defino como así se le estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Así que mientras estoy hablando, estoy conectando el cargador, que si no... Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Así que eso es así. ¿Eso qué significa? Vamos a pasarlo un poquito de limpio. Vamos a pasarlo un poquito en limpio, lo que les acabo de decir, para que obviamente se entienda mejor, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo la terna
1, 2, 3. ¿Entendido? Y imaginemos que yo tengo un plano en donde considero ahora una dirección determinada. Esta es la dirección de ese plano, NP, ¿sí? Y este plano NP forma un ángulo alfa con el eje 1, forma un ángulo beta con el eje 2 y forma un ángulo gamma con el eje 3. ¿Entendido? Entonces, a ver. Terna principal, NP es la normal de un plano cualquiera pi, y forma, NP forma los ángulos alfa, beta y gamma con 1, 2 y 3. ¿Entendido? Es decir, a ver, alfa es el ángulo que forma la dirección 1 con NP. Beta es el ángulo que forma 2 con NP. Y gamma es el ángulo que forma 3 con NP. Si alfa es igual a beta y igual a gamma, ρ-pi se denomina octaédrica. ¿Entendido? ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que el coseno de alfa va a ser igual al coseno de beta e igual al coseno de gamma. O sea que L va a ser igual a M e igual a N, y yo lo voy a llamar C directamente. Por lo tanto, cuando yo establezca que la suma de los cuadrados de los cosenos es igual a 1, en realidad voy a tener que L al cuadrado más M al cuadrado más N al cuadrado es igual a 1, pero esto es C al cuadrado más C al cuadrado más C al cuadrado igual a 1. O sea que esto en definitiva es 3C cuadrado igual a 1. O sea que en definitiva C es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 sobre C. ¿Entendido? 1, perdón, sobre 3, no sobre C. ¿Entendido? Y esto es, en definitiva, más menos la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Con lo cual, alfa, beta y gamma les da aproximadamente 54 grados con 736, no minutos, sino 54,736 grados, y esto es igual a 54 grados, 44 minutos, 8,2 segundos. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. A partir de acá, ustedes van a poder determinar los vectores tensión y los vectores tensión y los vectores tensiones normal y tangencial asociados a estos planos octaédricos. Y la pregunta es, ¿cuántos planos octaédricos tengo? ¿Cuántos planos octaédricos tienen? Chicos, ¿qué les parece? Un plano. ¿Por qué un plano? Para mí son dos, o sea, ese valor positivo y ese valor negativo. Pero ten en cuenta esto. El valor que puede ser positivo y negativo es tanto para L, para M y para N. O sea que son las combinaciones de L, M y N, que cada una de ellas puede ser positivo y negativo. Ojo con eso. Porque más allá de que sean iguales, las direcciones, vos fíjate que vos podés tener. Mirá, yo puedo tener L, M y N. En donde cada uno de estos puede ser positivo o negativo.
Espera un segundito. Vamos a hacer así. A ver si lo que voy a hacer tiene algún sentido o no. A ver, no, pero me parece que me va a alcanzar acá lo que quiero hacer. A ver, tendría que haber hecho... una... Así, está mal hecho esta tabla. Perdónenme. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. A ver, una posibilidad es que, vamos a completarla, es que los tres sean positivos. ¿Está bien? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que este sea positivo y este sea negativo, porque los valores los pueden tomar. Otra posibilidad es que este sea positivo, este negativo y este positivo. Y voy a seguir. Sigo, sigo y sigo. La otra posibilidad es que este sea negativo y estos dos positivos. Con lo cual ya barrí todas las posibilidades de que cada uno de L, M y N sea negativo. Entonces, ahora tendría que tener dos negativos, ¿no? Porque entonces tendría positivo, negativo y negativo. La otra posibilidad es que estos dos sean negativos y este positivo, y que este y este sean negativos y este positivo. Con lo cual, fíjate que me queda una ahora, porque ya no tengo más posibilidades. La otra posibilidad que queda es que este sea negativo y este negativo. Entonces, fíjate que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Entendido? Tengo 8 planos posibles. Tengan en cuenta que les puedo hacer un chiste y no se lo toman a mal, no es que me voy a reír de ustedes. Me quiero reír con ustedes y quiero que cada uno aprendamos, ¿no? A ver, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ingenieros dentro de pocos años, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, Sí, ¿cuál es esperemos. cuál es la característica del ingeniero? ¿De dónde viene la palabra ingeniero? Viene de ingenio. Claro, de ¿Entendido? Entonces, a ver, pensar. si yo algo digo que tengo una tensión octaédrica y son planos octaédricos, octaédrico, ¿de dónde viene? De 8. ¿Cuántos planos voy a tener y cuántas tensiones octaédricas voy a tener? 8. 8 y 8. Exactamente, ¿entendido? Bueno, y de hecho, fíjense que esos planos son estos. Yo voy a representarlo en dos dibujos porque, ¿cómo se llama? Por una cuestión de limpieza del dibujo, no por otra cosa, ¿no? Pero imagínense que yo tengo esto. Tengo los tres planos principales. No, Luisito. Ahí está. El plano 1, el eje 1, el 2 y el 3. Fíjense que yo lo voy a dibujar ahora en verde. No, en azul lo voy a dibujar primero, celeste. Entonces fíjense que uno de los planos es este. ¿Sí? Donde ahí son todos positivos. El otro es este de acá, donde uno es negativo. ¿Entendido? El otro es este de acá. Perdón. Y el otro es este de acá. Ahí yo ya tengo 4 planos. ¿Entendido? Todos en la cara positiva. Y después, fíjense que voy a tener lo siguiente también.
1, 2, 3. Entonces voy a tener ahora a este plano. Espera. Ahí está. ¿Entendido? Entonces ahí tengo los otros 4 planos de abajo. En realidad, lo que habría que hacer es superponerlos en un único gráfico y ya ahí tenemos los 8 planos octaédricos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me expliqué? Sí, Luis. Sí, profe. Bueno, bárbaro, me alegro mucho. Bueno, prácticamente tengo terminado todo de la parte, del punto de vista, ¿cómo se llama? Del punto de vista del estado de tensión. Hay 2 temas que les voy a dejar a ustedes, que yo les voy a mandar un apuntecito, 2 apuntecitos para que ustedes lo voy a subir al campus, y ahí lo van a encontrar en apuntes de estado de tensión, en la carpeta 02, y ahí van a estudiar no solo las propiedades estas, sino también van a estudiar cómo son las expresiones para el estado plano de tensión. ¿Entendido? Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo estudien por sí mismos. ¿Me expliqué? Chicos. ¿Sí? Sí, Luis, entendí. Bien, bárbaro. Me alegro mucho. Vamos a parar de